continuando en esta tarea didáctica con el maestro Giuliano, dándole una vuelta de rosca al tema de los bancos, vamos a dedicar este episodio 9 al tema del crédito bancario. Exacto. Mira, obviamente el crédito está íntimamente relacionado a la actividad bancaria porque los bancos obtienen dinero de la gente que usan para dar crédito. Así que, digamos, la función principal de los bancos en cuanto a su relación con la economía es facilitar el circulante para que el dinero se aplique a la economía. Ese sería el sentido, ¿no? Hay que aclarar bien esto porque cuando el dinero prestado no se aplica a la economía física o real, sino a la propia economía financiera, se produce una especie de círculo vicioso, ¿no? De causación circular, donde existe inversión financiera autónoma. Ejemplo, si vos el dinero, creo que hemos puesto ese ejemplo también, si vos el dinero que obtenés de un banco lo aplicás a un proyecto de inversión para construir y levantar una fábrica, una planta, un negocio, a darle crédito para el capital de trabajo o para la inversión de una empresa, lo estás aplicando a la economía. Pero si ese dinero lo prestás para que se especule en bolsa, para que se compre moneda extranjera, dólares, para que haya una intermediación y ahora con las monedas digitales se termine comprando Bitcoin, etcétera, etcétera. Toda la multiplicidad de operaciones financieras, entonces estás creando lo que se llama inversión financiera autónoma, o sea, una inversión de dinero que lucra con un negocio de dinero. Y esa es una de las patologías de las finanzas modernas, el hecho de que el dinero no se destine al crédito productivo. Pero permitidme una aclaración fundamental que es esto, y esto es de texto, ojo, cualquiera puede incluso repasarlo. Yo desde la época universitaria desde ya, pero creo que desde la época secundaria ya había hurgado en estos temas. El tema es muy simple. La palabra crédito viene del latín credere, creer, tener fe. Por eso la confianza. Por eso el famoso tema de tan vapuleado y tan tan distorsionado de la confianza. Pero ¿qué ocurre? Si vos sos una persona individual y le vas a prestar a alguien, se presta a quien vos tenés confianza en que te devuelve el préstamo, ¿no? En el caso de un banco que lo hace como profesión, como finalidad, más todavía. De allí el análisis de créditos bancarios. Entonces, acá hay un tema fundamental que es el siguiente. El crédito bancario es el préstamo. El préstamo que se da a o con interés. Acá es indistinto usar la palabra préstamo a interés o préstamo con interés. Pero la palabra adecuada entiendo que es préstamo con interés, porque puede haber préstamos gratuitos o préstamos de otro tipo. ¿Qué significa? Que el dinero que decíamos que el banco recoge por un lado de los depositantes y los aplica a dar crédito, es una función esencial de los bancos, una función fundamental de los bancos, que se hace con intermediación, pagando y cobrando tasa de interés. Yo le pago una tasa de interés pasiva más baja al depositante y presto al prestatario, al destinatario del préstamo, a una tasa de interés más alta. Entonces lucro con la diferencia de tasas, ¿no? Si doy al depositante un 50%, al prestatario, al destinatario del préstamo, le cobro 60 o 70 de tasa de interés, ¿no? Eso está dentro de lo que es el negocio bancario, es decir, intermediar en el dinero ganando un diferencial. ¿Por qué? Por tasa de interés.
La tasa de interés se convierte así en el precio del alquiler del dinero. Precio del alquiler del dinero, porque el dinero no se vende, se alquila. Y el alquiler del interés del capital, el alquiler se llama interés, ¿no? En realidad la palabra estricta es usura. Creo que hemos hablado de eso, ¿no? El término estricto es usura. Cuando el interés es exorbitante o pasa a un nivel lógico. No, desde el antiguo derecho romano, usura etimológicamente viene de usus, es el uso del capital prestado. No era mala palabra. Se transformó en mala palabra cuando los bancos, los cambistas, empezaron a extorsionar a sus deudores, a aprovecharse de la debilidad del deudor para poner tasas de interés mucho más altas. Entonces, desde ese momento, la usura se asoció a la tasa de interés excesiva. Claro. Pero conceptualmente corresponde hablar de usura, porque la operación es usura. Quiere decir uso del capital prestado. Yo te cobro a vos un interés porque te estoy prestando el dinero. Hay toda una controversia que no vamos a entrar acá, pero el día de mañana podemos hablarlo. ¿Qué es la usura? ¿Qué es la usura y por qué lo condena la Iglesia? ¿Por qué es condenada en general? Pero acá no vamos a entrar en eso. La usura está aceptada, es decir, la tasa de interés forma parte de la economía moderna. Y por eso yo señalaba que es parte del costo financiero que está metido dentro del sistema de precios. Claro, Sí. cuando el interés es exorbitante o se cobra en demasía, pasa a ser inmoral. Por eso el término peyorativo negativo de usura. Es claro. La palabra usura tiene un justificado carácter peyorativo. Y mala fama. De una justificada mala fama. Pero estrictamente hablando, debiera hablarse de usura. Préstamo con usura. Es decir, préstamo con un alquiler. Ese alquiler se llama tasa de interés, pero la tasa de interés es una tasa. Es una tasa, es decir, te presto a vos con usura al 5% de interés, al 10, al 20, 30. Lo que pasa es que, claro, cuando la tasa de interés es muy alta, ya se asocia directamente a usura. Pero para no confundirnos nosotros y no confundir a los espectadores, respetemos el uso corriente, ¿no? Que la usura es, como vos decís, la tasa de interés excesiva. Y la tasa de interés, que puede ser variable, puede transformarse en usura si es excesiva o no. Pero volvamos al tema crédito. Los bancos toman prestado de los depositantes, pagando una tasa de interés pasiva, y le prestan a clientes a una tasa de interés mayor. Lucran entonces con la diferencia. La tasa activa, por la cual dan los créditos, contra la tasa pasiva que le dan a los depositantes. Hasta ahí estamos bien. Bueno. ¿Qué ocurre? Ahí viene toda la esencia del negocio bancario. La esencia del negocio bancario es o debiera ser seleccionar adecuadamente los créditos. Eso es el ABC. Es decir, elegir a qué cliente prestarle, ¿no? Porque si no se dan los casos frecuentes de créditos de favor que se dan a empresas amigas, que se dan también por corrupción bancaria, etcétera. Eso está a la orden del día en la Argentina y en el mundo. ¿Cómo? El famoso crédito a Vicentín. Sí, créditos, claro, y créditos que se dan al Estado o a proyectos. Todo. Es la historia, Se toman y no se pagan. Es claro, malos créditos. Y bueno, aquí había un banco, el Banade, que cerró tapado de deuda, lo liquidaron en la época del 90. Es claro, tenía que cumplir una finalidad de promoción económica. Pero resulta que sirvió como caja fácil de préstamos a empresas ligadas a los gobiernos. Y entonces empezó a acumularse una deuda impagable, entonces el banco ya no tuvo más fondos. Terminó siendo cerrado. ¿En qué año fue esto? Fue en la década del 90 de Menem, creo que fue. No sé si en el 93, 94...
No sé, ahora no quiero macanear, puede ser que haya sido antes también, porque el Banade quedó en liquidación, quedó y ya se disolvió, pero en su momento, cuando fue la primera presidencia de Perón, se creó el Banco de Crédito Industrial, que por lo que yo recogí y analicé, en esa época funcionaba bien, porque era un momento de apogeo de la posguerra argentina, donde muchos pequeños industriales llevaban sus proyectos y obtenían crédito barato apoyado por el Estado a través de los bancos, pero con nacionalización de depósitos, ¿no? Donde el dinero en definitiva no era de los bancos, sino que era del Estado, que es el famoso tema que hablábamos la vez pasada, de que los bancos, aparte de ser intermediarios, se apropian, es decir, usan como con mayor o menor capacidad el dinero prestado por los depositantes. Ahora, todo eso va a morir, dijimos, al crédito, porque la esencia del banco es prestar algo a alguien el dinero. El negocio del banco está en el crédito, el negocio primario. Entonces, acá pasa lo siguiente. Ese dinero prestado tiene que tener una condición básica tan elemental y tan importante que a mí me llama la atención de que destaque como corresponde, que es la siguiente. Si vos vas a tomar un crédito, vos sos una empresa, sos un comerciante, vas a tomar un crédito y el banco te lo va a dar, lo que tiene que cuidar el que recibe un crédito, sea un individuo, una empresa o el Estado, es que la rentabilidad que vos vas a tener, la ganancia que vas a tener gracias a ese préstamo, sea mayor que la tasa de interés que pagás, ¿verdad? Vos haces un proyecto, que tenés una empresa, la querés ampliar para vender más y para tener. Haces tu proyecto de inversión, lo que se llama proyecto o evaluación de proyecto, eso te da una tasa de retorno. Y calculás, es decir, bueno, yo con esta inversión voy a tener una tasa de ganancia mía que voy a aumentar en un 12%. Entonces, si tomo un crédito al 6, 7, 8, 10%, está bien porque la tasa de ganancia mía va a ser superior a la tasa de interés que pago. Pero si la tasa de interés es más cara que la tasa de ganancia, no te conviene tomar un préstamo, que es lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso la crisis que la Argentina viene viviendo hace décadas, que las tasas de interés son muchísimo más altas que las tasas de ganancia de las empresas. Entonces, por eso es que ha aparecido el Estado para cubrir el faltante de lo que no se da a crédito privado. Entonces, lo natural en cualquier economía ordenada, organizada, desarrollada, es que la mayoría del crédito vaya a la actividad privada productiva. El Estado lo puede necesitar por ahí para una obra pública, para algo que tenga rentabilidad, pero no para emitir deuda pública para financiar al Tesoro, porque entonces aumenta la deuda pública con un crédito improductivo, que es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es haberse y seguirse endeudando, ¿no?, sin que ese dinero que va al Estado tenga una rentabilidad que justifique que yo estoy tomando ese dinero, ¿no? Eso es básico. Y uno ve que hay créditos, hay muchas líneas de créditos para bienes de consumo, de artículos suntuarios, como puede ser un televisor, un viaje, pero no para emprendimientos productivos. Las tarjetas de crédito, claro, por ejemplo, tienen subvencionado créditos para comprar un televisor de 40 pulgadas, un teléfono, es decir, no tienen un fin productivo. Hay toda una controversia en materia de política crediticia, tema que es justamente el que vos decís. ¿Financiar la oferta o financiar la demanda? Cuando vos das un crédito a la gente para que consuma, financias electrodomésticos, financias un auto,
¿no? Le estás dando más capacidad, más liquidez ¿a quién? A la demanda, a que va a demandar algo, porque normalmente se va a dar el préstamo para ser utilizado en algo por parte del que recibe, para utilizarlo como un gasto, ¿no? Él va a financiar un gasto, en definitiva, ¿no? Un gasto que parece era la inversión en un electrodoméstico. Distinto es cuando el préstamo se da a una empresa, porque en ese momento la empresa que recibe el préstamo lo utiliza para ampliar su producción. Entonces aumenta la oferta. Y aunque la regla, hemos dicho, no es matemática, no es así de cierta, pero la tendencia natural del juego de la oferta y la demanda se da a través del crédito. Se da a través del crédito, ¿por qué? Porque vos para tener empresarios que produzcan, tenés que tener consumo. Ahora, por ejemplo, el gobierno actual está generando recesión económica. Entonces, ¿quién va a tomar el préstamo? ¿Qué empresario va a tomar préstamo en un momento de recesión económica? Vos tenés que dar condiciones de crecimiento para que el crédito tenga sentido. Si no, ¿quién, salvo alguna apuesta muy específica de un rubro de negocio que vos sabés que va a crecer y es un nicho de negocio? Pero la economía en su conjunto no. Entonces ahí es donde se produce la brecha y el gran problema. Orientar el crédito al consumo o orientarlo a la producción. Siempre va a haber un mix, siempre va a haber una mezcla. Pero ¿qué ocurre? Que si vos financiás demasiado el consumo, estás generando una liquidez artificial y en consecuencia estás presionando sobre los precios, estás generando inflación. ¿Por qué? Porque entonces las empresas en la Argentina, eso hay gente amiga calificada que lo ha estudiado mucho, la gente de la Fundación Buenos Aires 21 que preside el doctor Juan Carlos Bacareza, y que entre ellos está alguien que es también muy amigo mío, un especialista en economía financiera bancaria, el doctor Carlos Ragonesi, que hace décadas lo vienen diciendo. Y la patología argentina es que acá, cuando aumenta la demanda, es decir, cuando la gente empieza a comprar, las empresas, en lugar de aumentar la producción, aumentan los precios. No responden por cantidad, por producción, responden por precio. O sea que las empresas tienen una gran responsabilidad en el aumento de la inflación. No es el tema de solamente imprimir billetes, es cómo funciona la economía. Sí. Y se me ocurre indirectamente, muchos de esos artículos bienes suntuarios que nos aumentando la demanda de consumo de artículos que muchas veces son importados, sí, o son producidos por empresas extranjeras que más tarde o más temprano van a fugar o van a girar sus dividendos a sus casas matrices en el exterior. Con una aclaración. Si se trata de empresas productivas extranjeras radicadas en la Argentina, si bien van a versar utilidades al exterior, lo cual es legítimo. Si una empresa norteamericana, alemana, japonesa, china, cualquiera, hace inversión en la Argentina, tiene su derecho a llevarse, a reinvertir sus utilidades o a llevárselas al exterior. Eso es una cuestión de la ganancia que tenga la empresa. Pero de todas maneras, en lo primario, es positivo para la Argentina, porque aumenta la producción local. Aumenta la producción local, quiere decir que aumenta el empleo local, aumentan los insumos locales, aumenta la actividad económica local, qué sé yo, el transporte, los servicios que van asociados. Eso no es negativo en sí mismo. El problema es el comportamiento de muchas empresas, y por desgracia la mayoría de las empresas argentinas, que responden por precio y no por cantidad. Claro, el argumento de las empresas normalmente es, y nosotros no nos podemos arriesgar a tomar un préstamo hasta que no tengamos certeza de que esto no es un veranito
pasajero, ¿no? Sí, yo empresario, no es que porque tenga una ola de ventas voy a salir enseguida a tomar un crédito, a expandir mi producción. Hay un desfasaje lógico, eso sí, pero visto en su conjunto y visto a nivel económico, no. En este momento estamos viendo lo que está ocurriendo. La asunción del gobierno Milei ha provocado una recesión en la Argentina. Estamos viviendo una terrible recesión económica producto de que el gobierno estranguló la demanda. ¿Qué quiere decir estrangular la demanda? Y le bajan los sueldos a la gente de la administración pública, bajan las jubilaciones, bajan los planes sociales, no hay plata, paran las obras públicas. Hay 2.000 obras públicas de distinto tipo paradas. Claro, el presidente Milei se presenta muy suelto de cuerpo a decir, hemos hecho una hazaña, tenemos superávit fiscal. En efecto, en enero obtuvo 2 billones de pesos de superávit fiscal, una cosa inédita en la Argentina. Pero qué viveza, no le pagó a nadie. Así soy Gardel. No le pago a nadie, entonces tengo ganancia, ¿no? Que es, dicho en buen romance, lo que se jacta el gobierno y lo que todo el mundo le está diciendo, incluso desde propios economistas del establishment hasta el propio Fondo Monetario Internacional, que le dice con mucha diplomacia, sí, la política que usted sigue, señor Milei, está bien, pero fíjese en la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Si esto aguanta o no aguanta. Porque vos podés bicicletearle un mes un sueldo, 2 meses, 3 meses, después ya tenés todos los sindicatos en atención, porque cada día que pasa se utiliza la inflación, es decir, el aumento de precios provocado por las empresas con las remarcaciones salvajes que han hecho, ¿no? Porque el esquema de que la emisión provoca inflación, creo que ya lo hemos hablado, no es lineal. No es que por el solo hecho de emitir dinero se produzca inflación, es decir, se produzca aumento de precios. No, se produce aumento de precios cuando la emisión monetaria no va con destino productivo, cuando no hay una correlación entre la emisión de dinero y el aumento de la actividad económica. Si vos emitís dinero que va a parar a la deuda del Estado, a la especulación financiera, a la compra de dólares, a las inversiones bursátiles, entonces vos estás generando una distorsión que produce inflación. ¿Me explico? Por eso la premisa de que la inflación no depende del origen, la emisión de dinero, sino del destino que le das a ese dinero. He repetido que hasta ahora, aunque ahora los valores están variando aceleradamente, estimo, aunque el valor es realmente móvil, ¿no?, que la Argentina está devengando pago de intereses por la deuda pública sumada del Tesoro Nacional y del Banco Central de aproximadamente 100.000 millones de pesos por día. Una locura, repito, 100.000 millones de pesos por día, que a su vez se están emitiendo. Y el principal destino de la emisión del Banco Central, que en este momento se calcula, no hay información directa de eso, se calcula en 2 billones de pesos por mes que está imprimiendo el Banco Central. ¿Sabes para qué van con el principal destino? Para pagar intereses de la deuda. Por eso se genera presión inflacionaria, por el destino improductivo de la emisión monetaria. Si esos mismos 100.000 millones de pesos diarios se dedicaran a financiar fábricas, se dedicaran a financiar y a alentar emprendimientos productivos, entonces ese dinero no iría a incrementar el costo financiero, iría a aumentar la producción nacional. Por eso la clave de la función bancaria... ¿Y créditos para alentar un poquito el consumo? Claro, sí, pero sobre la base de que, en mi opinión, el crédito debiera darse a la producción más que al consumo. Porque si vos
das primero facilidades de crédito al consumo, aumentás la presión de la demanda y las empresas no responden aumentando la producción, responden aumentando los precios. Hace 15, 16 años, no sé si 2007, 2008, 2009, más o menos por ahí, había un diputado, Eric Calcaño, hijo del viejo economista Eric Calcaño. Lo conozco, no lo he tratado mucho, pero lo conozco. Yo conocí al padre, son de La Plata. Sí, junto con Heller y otros diputados más, estaban promoviendo una ley, una reforma a la ley de banco, para que los bancos tuviesen una obligación de que un cupo del dinero de ellos fuese que los bancos tuviesen la obligación de que un porcentaje del dinero que tienen como encaje, el dinero que tienen, vaya a líneas de crédito para emprendimientos productivos, para la producción, para la industria. Creo, esa ley al final era en oficialismo, se ve que el propio oficialismo no les permitió. Pero era muy interesante eso. No. Algo de eso no sabía de la autoría del proyecto de Calcaño y Heller, pero yo oí hablar, o he leído, es más, creo que existen disposiciones que favorecen o privilegian el crédito productivo, sobre todo a pymes, ¿no? A pymes sí, creo que existen líneas de crédito ya desde hace tiempo y siempre se insiste. Pero de nada o de poco sirven darle créditos a empresas en un contexto recesivo, donde la gente cada vez compra menos, cada vez retasea más las cosas, cada vez difiere más el consumo. Entonces, generar crédito cuando la economía está en recesión tiene que ser justamente, para mí, orientada hacia una política de reactivación económica, pero induciendo el crédito a la producción, cosa que no a todas las empresas les interesa, porque la realidad de la cuestión es esta. Es decir, es el eterno dilema del crédito productivo y crédito financiero. Mirá, es elemental, pero existen 3 niveles de destino de la ganancia empresaria. Cuando se reactiva la economía, hay 3 indicadores básicos. El primer indicador de que la economía se reactiva es la reinversión de utilidades. Quiere decir, vos tenés un negocio, te va bien en el negocio, entonces, en lugar de quedarte y disfrutar y gastarte las utilidades, decir, no, me conviene más reinvertirlo en el negocio y aumentar. Es lo que se llama autofinanciación. Eso estaba estudiado ya hace muchos años por Francesco Vito, un economista italiano, pero es una especie de verdad de perogrullo, ¿no? Pero él lo señalaba especialmente, que el primer indicador de que una economía se reactiva lo dan los propios empresarios, el propio comerciante. Cuando a un comerciante le va bien, ¿qué hace? Reinvierte sus utilidades, es decir, amplía su nivel de negocio. El segundo nivel lo da el crédito comercial, no bancario. El crédito comercial quiere decir que tus proveedores te empiezan a facilitar las compras, te dan facilidades de compra, te dan plazos, etcétera, que no es crédito bancario, es crédito comercial, el crédito que tu proveedor te da a vos para que tengas. Qué sé yo, tenés un negocio de electrodomésticos, entonces como el comerciante recibe esos electrodomésticos, pero no los vende todos juntos, entonces necesita que el proveedor se los financie. Entonces ese financiamiento no es un financiamiento bancario, es un financiamiento comercial que el proveedor le da. Y recién allí aparece el crédito bancario. Pero el crédito bancario no es para utilizarlo en forma transitoria. El crédito bancario tiene que ser con destino productivo. ¿Y qué es el destino productivo? Los proyectos de inversión, los proyectos de ampliación. Yo me endeudo en un banco porque tengo una proyección, tengo un horizonte de crecimiento. Esta es la esencia con la cual normalmente funciona y debiera funcionar acá y en todo el mundo el sistema bancario. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese sistema bancario, entre la intermediación que hace el banco de tomar depósitos y dar préstamos, en el ínterin, los bancos se apropian y utilizan eso
para optimizar su ganancia. Y resulta que su ganancia resulta más el del negocio financiero que del préstamo a la empresa o al individuo. Resulta que el banco va a dedicar ese dinero más a ganancias financieras propias que a destino económico. ¿Me explico? Lo que hablábamos creo que desde el comienzo, ¿no? La diferencia entre economía y finanzas. Es decir, si presto para el desarrollo económico o presto para una especulación financiera, ¿no? Es como le pasa a una persona que dice, a ver, tengo un dinero, ¿qué hago? ¿Lo invierto en la empresa o compro dólares? O lo presto, o compro Bitcoin, o hago una especulación financiera de corto plazo, o lo juego en bolsa para ver si este fin de semana los valores de acciones o títulos varían y gano. Todas esas son las exposiciones del crédito. Ahora, una sola cosa para reiterar esto. Hay que tener presente que así como es importante no la emisión, sino el destino de esa emisión, así también es importante el crédito, no porque se dé crédito y porque se tenga fondos, sino por el destino del crédito. Y normalmente ahí tiene que intervenir el Estado, porque si no hay un Estado organizado que tenga un plan de desarrollo, un plan económico, las empresas, algunas les irá bien, otras les irá mal, unas especularán, otras así, pero el crédito no se puede dejar tan librado a criterio propio de las empresas. El Estado, no obligando, el Estado tiene el deber de planificar la actividad económica no para cumplirle el Estado, sino para orientar el crédito privado, ¿no? El Estado tiene que ser el que da señales para eso, por lógica, ¿no? Es decir, ahora, si el Estado te vende recesión, te estrangula, no hay nada, entonces ¿qué hace? Para la economía. Al parar la economía, ¿quién pide crédito? Nadie. ¿Quién aprovecha ese crédito? El Estado. ¿Para qué? Para aumentar la deuda pública. Entonces la deuda pública de una necesidad se transforma en un agente activo. Y el Estado se endeuda muchas veces para subsidiar al sistema bancario, porque el sistema bancario, como ocurre hasta ahora, no tiene a quién prestarle. Entonces ahí aparece el subsidio del Estado que le toma ese dinero pagándole altísimas tasas de interés. Este es el esquema tal cual yo veo que funciona y también que se distorsiona el crédito. Y el sistema financiero descorchando champán con esta fiesta es claro. de prestándole al Estado. Hay un crédito, hay una línea de crédito que no la mencionamos, que se me ocurre que el Estado tiene una obligación, vamos a llamarle, se me ocurre un crédito social, que es el crédito hipotecario. Hay centenares de miles de familias que son asalariados, que trabajan, padre y madre, y están alquilando, y están a la espera constantemente de la posibilidad de comprar un terreno, construir una casa, y necesitan de un crédito blando, vamos a llamar, o subsidiado por el Estado, para la construcción de una casa precaria, porque si no, de esa manera están obligados a vivir en la calle o a vivir alquilando de por vida. Ese crédito hipotecario también debiera ser una obligación del Estado de promoverlo, de subsidiarlo. Bueno, de hecho siempre ha existido, siempre ha existido nominalmente. Pero ahora con esta nueva ola privatizadora, donde todo lo tiene que hacer la actividad privada, sí, pero la actividad privada sigue sus propios objetivos de lucro. Tiene que haber, yo digo siempre que el Estado tiene 3 funciones básicas y clásicas: planificar, regular y controlar. No operar, no operar. Yo no me peleo porque las empresas sean del Estado o sean privadas, no,
pero la planificación tiene que ser del Estado. La planificación, que ha sido confundida con lo que vos decís, con la planificación socialista, comunista, no. Todos los países tienen planes de desarrollo y bueno, los planes de los países desarrollados tienen planes tienen planes, planificación económica. Uno de los que tiene, por lo que yo estudiaba en su momento, hace tiempo, uno de los mejores sistemas de planificación, por ejemplo, es el gobierno francés. Está considerado un sistema de planificación muy serio. ¿Pero qué quiere decir planificación? Planificación quiere decir que yo, Estado, me comprometo a tomar decisiones para favorecer determinadas áreas o actividades de la economía. Por ejemplo, acá la intervención del Estado, subsidio y todo está mal visto. Andá a preguntarle a Francia, a los agricultores franceses que son subsidiados por el Estado. Ahí está Macron atajándose, que se le viene todo encima. Los chalecos amarillos. Ahí no es mala palabra eso. Entonces, redondeando la idea, la clave es fundamentalmente el destino productivo del crédito. Y esa es la función que tienen que cumplir los bancos. Y en este momento esa función está distorsionada porque los bancos primordialmente, en lugar de prestar a la actividad productiva, prestan a la actividad financiera a través de la deuda pública del Estado. Y por ende se está esterilizando el dinero de la gente. Ahora hay medidas, en cambio, que no sabemos dónde van a terminar, pero de todas maneras hasta ahora no hemos visto los resultados de que eso se revierta. Y seguimos dentro del esquema de que la finanza está estrangulando la economía. Hasta acá no sé lo que Estupendo. trate de... Héctor, le agradezco a usted, le agradezco a quienes nos siguen, que activen la campanita, que lo difundan, que nos ayuda mucho. Nos estamos viendo en el 10º episodio, que será el próximo, ¿sí? Ok, gracias, Santiago. Suerte.